¿Qué habrías visto en Constantinopla en el año 1000 durante la llamada Edad de Oro del heroico emperador Basilio II? Constantinopla brillaba nuevamente en su antigua gloria, como en los días de Constantino o de Justiniano. Se reconstruyeron los monumentos de Constantinopla y ahora se restauraron a su antiguo esplendor. Se reconstruyeron los antiguos foros de Teodosio Arcadio y de Constantino. Se restauraron las antiguas estatuas de la antigüedad y la vieja ciudad brilló de nuevo como un faro de luz en medio de la oscuridad de la Edad Media. Bueno, queridos amigos de la historia romana tardía, veremos en este video que la respuesta es más complicada de lo que nos gustaría. Entonces, ¿cómo lucía Constantinopla durante la Edad de Oro alrededor del año 1000? ¿Cómo cambió Constantinopla? Hasta ahora, no solo hemos investigado cómo cambió la ciudad de Roma desde su cenit en 320 después de Cristo hasta la absoluta desolación y ruina de la Alta Edad Media unos 300 años después, sino que también hemos investigado cómo cambió Constantinopla durante el transcurso de su larga historia urbana. Desde los primeros días, cuando aún era una colonia griega, hasta el Bizancio romano, hasta la ciudad fortificada de Septimio Severo, hasta la Nova Roma de Constantino, hasta la Constantinopla de Justiniano, alrededor del 540 después de Cristo, hasta la Constantinopla de la Alta Edad Media del 800 después de Cristo. En ese último período, alrededor del 800 después de Cristo, hemos encontrado cuán sorprendentemente mal estaba el estado de la ciudad y que muchos de los antiguos monumentos ya estaban empezando a decaer, como se discute en este video aquí. Pero esto es por supuesto comprensible, ya que después de todo, el siglo VIII formaba parte de la Edad Oscura del Imperio Romano de Oriente. Constantinopla en estos tiempos había disminuido masivamente en términos de población, después de que el imperio perdiera República Árabe de Egipto y el Levante y estuviera generalmente bajo ataque desde todos los lados. Los envíos de grano desde República Árabe de Egipto habían cesado, y por lo tanto la población comenzó a disminuir mucho, llegando a un mínimo cerca del 750 después de Cristo. Muchos de los antiguos monumentos de la ciudad ya no se mantenían, o si podían, se elegían no hacerlo. En cambio, se utilizaban como cantera para material de construcción, cada vez que se derrumbaba un antiguo edificio del grandioso pasado imperial. Esta práctica, llamada expolia, estaba realmente extendida y también la conocemos muy bien de la Roma postimperial. Pero el imperio se estabilizó en los siglos siguientes, y ahora en el siglo X ocurrió algo absolutamente notable. El Imperio Romano experimentó un resurgimiento fascinante, algo que muchos consideraban imposible para ese momento. Durante estos años, el emperador Basilio II reinó sobre el Imperio Romano, y bajo su gobierno, el imperio creció nuevamente en gran tamaño. De hecho, su gobierno fue el más largo de cualquier emperador romano, incluso más largo que el gobierno de Augusto, el primer emperador de Roma. Augusto reinó durante 41 años, mientras que Basilio II reinó durante unos increíbles 49 años. Así que ahora que el imperio vio su notable resurgimiento a viejas glorias, ¿cómo se transformó Constantinopla durante esos tiempos? Bueno, una transformación obvia fue, por supuesto, la población de la ciudad. El pico de población de Constantinopla fue probablemente durante el reinado de Justiniano, antes de que la peste estallara en 541. Las estimaciones de población varían según el erudito que pregunte, pero el excelente erudito Cyril Mango estimó la población máxima entre 400 y 600 mil personas para el 750. Ese número se había reducido a menos de 100.000, posiblemente hasta 50.000. Por lo tanto, grandes áreas de la ciudad fueron abandonadas. Pero en el resurgimiento del imperio, lentamente comenzando después del 800 después de Cristo, y luego realmente ganando impulso bajo Basilio II, la ciudad había alcanzado nuevamente niveles de población casi tan altos como en los días de Justiniano. Por lo tanto, si viajaras a Constantinopla en el año 1000, quedarías bastante impresionado al ver las calles nuevamente llenas de gente como en los viejos tiempos del Imperio Romano. La población en el año 1000 probablemente volvió a ser de alrededor de 500.000, lo que representa una recuperación verdaderamente notable. Entonces, ¿qué sucede con la ciudad? ¿Cómo se veía la ciudad? Si crees en algunas reconstrucciones en 3D y artistas en 3D que recrean Constantinopla,
Uno podría inclinarse a creer que la ciudad volvió a lucir como en los días de Justiniano, que los antiguos monumentos que en gran medida habían quedado en ruinas en el año 800 después de Cristo fueron restaurados, que si caminaras por el Mese, la calle central de Constantinopla, verías los antiguos foros imperiales de Teodosio, Arcadio y Constantino en restaurado esplendor antiguo, que podrías visitar los baños de Aquiles y Zeuxipo como en los viejos tiempos, que podrías maravillarte con el antiguo templo clásico del Capitolio en el Filadelfión, que podrías visitar el Strategion y maravillarte con el obelisco central, que podrías subir la colina hasta la antigua ágora de Bizancio y ver los antiguos templos restaurados brillando con nueva luz. Bueno, amigos de la historia romana tardía, Constantinopla fue de hecho grande nuevamente en el año 1000, pero en una forma muy diferente a la que muchas reconstrucciones querrían hacernos creer. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte ningún video futuro del fascinante Imperio Romano tardío. Y por favor, considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y tenemos dos nuevos miembros César, a saber, Esteban Papas y Georgi Kashev. Muchas gracias Stephen y Georgi por apoyar este canal de una manera tan generosa. Esto realmente me ayuda mucho con el canal, y también quiero agradecer a cada uno de ustedes que está apoyando este canal de cualquier forma. Espero que Majoriano estaría orgulloso. Gracias a ti, Biagio amigo. Entonces, ¿cómo podemos imaginar Constantinopla del año 1000? Bueno, para entonces la ciudad se había transformado en lo que llamaríamos una ciudad medieval. El paisaje urbano de la ciudad ya era bastante diferente del antiguo capital imperial de los días de Constantino o de Justiniano. Incluso durante los días de Justiniano la ciudad ya había cambiado, y ciertamente parecía menos pagana que durante los días de Constantino. Para la época de Justiniano, los antiguos templos en la ágora ya habían comenzado a caer en ruinas, y posiblemente se reutilizaron como material de construcción. Eso le sucedió a muchos otros edificios paganos. Cada vez que uno de esos edificios se derrumbaba, se extraía para material de construcción. Durante el reinado de Basilio II, se llevaron a cabo reparaciones, sí es cierto, y se construyeron nuevos edificios. Sin embargo, las reparaciones se llevaron a cabo solo en el palacio imperial del propio emperador, en el hipódromo porque en aquellos días todavía servía como lugar central de reunión y asamblea, y en las muchas iglesias y monasterios de la ciudad. Los acueductos también fueron reparados en el Basilio II, pero solo para llenar los aljibes para el suministro de agua. Sin embargo, nunca se repararon los antiguos baños, fuentes y ninfas. Los nuevos edificios que se construyeron también eran bastante diferentes en estilo arquitectónico en comparación con los antiguos imperiales, y más parecidos a lo que muchos historiadores hoy en día llaman bizantino. Pero, y esto es muy importante entender, todos los nuevos edificios que se construyeron eran iglesias, monasterios, hospitales o viviendas para los residentes de la ciudad. Esto puede reconstruirse con los registros de construcción de esos tiempos. No se reconstruyó ningún antiguo edificio imperial aparte de los ya mencionados. Las termae de antaño, los antiguos baños romanos de Zeuxipos, de Aquiles o de Constantino, habían estado en desuso desde el asedio de 626, cuando se cortaron los acueductos de la ciudad. A partir de ese momento, los baños, así como las muchas fuentes de la ciudad, fueron abandonados. Los acueductos fueron reparados en 768, sin embargo, los baños, los ninfaya y otras fuentes nunca fueron reparados y cayeron en ruinas, y también se extrajeron para material de construcción. Por lo tanto, para el año 1000 ya no habríamos encontrado rastro alguno de los antiguos baños de Zeuxipos o de los baños de Aquiles. De manera similar, los antiguos foros imperiales de la ciudad también comenzaron a caer en ruinas ya en el siglo VII d.C. Y ya para el 750 estos foros se utilizaban como mercados de ganado o animales de granja. Y aquí también, en lugar de reparaciones y restauraciones, cada vez que una columna antigua o un edificio antiguo de la época de Constantino o Justiniano se derrumbaría, inmediatamente se saqueaba para material de construcción.
Los únicos edificios que se mantenían en reparación eran, lógicamente por supuesto, iglesias o edificios eclesiásticos en general. Así, para el año 1000, la ciudad había comenzado a canibalizarse desde hace mucho tiempo, muy similar a lo que sucedió en Roma. En consecuencia, el paisaje urbano y la arquitectura del año 1000 ya eran muy diferentes a los del año 540, e incluso más diferentes a los del año 330, cuando se inauguró Constantinopla. La ciudad ahora tenía verdaderamente una apariencia medieval, lo que significa que en lugar de una apariencia clásica greco-romana con muchos templos, columnas, arcos monumentales, baños, anfiteatros, fuentes y ninfas, en lugar de tales edificios, ahora se verían muchas iglesias, monasterios, hospitales, cementerios y viviendas de la población. Solo el área alrededor del Palacio Imperial cerca del hipódromo aún recordaría el grandioso pasado imperial. El palacio aún estaba en reparación, así como el Augustion, la plaza central de la ciudad, la columna de Justiniano todavía estaba en pie, y por supuesto el hipódromo. Aquí solo, en el antiguo núcleo de la ciudad, aún había el recordatorio de que Constantinopla era de hecho la misma capital del Imperio Romano, que Constantino había elegido como su residencia unos 700 años antes, pero si caminaras a través de la mesa de oeste a este en el año 1000, encontrarías los antiguos foros de Teodosio, de Arcadio y de Constantino ya en muy mal estado, en gran parte en ruinas y utilizados como mercados. El ganado y otros animales eran llevados a través de los foros, y la casa del Senado en la forma de Constantino había sido abandonada hace mucho tiempo, y muy probablemente también había sido saqueada para obtener material de construcción. Los antiguos templos en la Acrópolis para ese entonces, por supuesto, ya estaban completamente desaparecidos, reutilizados de alguna forma para construir nuevas iglesias o para reparar el Palacio Imperial. Por lo tanto, no encontraríamos un solo templo en pie para ese entonces. Ni siquiera el Capitolio seguía en pie en esos días. También había comenzado a caer en ruinas después del siglo VII, y por lo tanto, es muy probable que sus columnas también se reutilizaran en alguna iglesia o en el Palacio Imperial o en el hipódromo. Por lo tanto, vemos que aunque Constantinopla del año 1000 de hecho era gloriosa nuevamente, y había crecido en términos de población casi a su tamaño anterior, el paisaje urbano, sin embargo, era muy diferente. En lugar de una capital imperial romana de apariencia clásica greco-romana, ahora encontraríamos una ciudad medieval, que sería inmediatamente reconocible como muy medieval. Excepto por el Palacio Imperial, la Hagia Sofía, el Agustín y el hipódromo, todos los demás edificios de la estaban en ruinas o incluso ya no existían. En cambio, Constantinopla había renacido en una forma diferente, como una capital medieval que superaba con creces a todas las demás capitales de Europa en aquellos tiempos. Y si estás interesado en cómo se veía Constantinopla alrededor del año 800, mira este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en Constantinopla durante la era de Constantino, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias ti Biago amici y benevalete.